6 de abril de 2015, 4:47 de la tarde. Carretera Mascota Las Palmas, Jalisco. El primer disparo rompe el silencio de la montaña, y para Debbie Almeida Hernández, el mundo se detiene. Tiene 34 años, 3 hijos esperándola en casa, y acaba de darse cuenta de que va a morir. A su alrededor, otros 19 policías estatales comprenden la misma terrible verdad. Han caído en una trampa perfecta. En los siguientes 30 minutos, 15 de ellos morirán sin siquiera poder accionar sus armas. Los sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación han convertido esta carretera serpenteante en un infierno de fuego y metralla. Pero para entender por qué estos hombres y mujeres uniformados están a punto de vivir sus últimos momentos, necesitas conocer la historia del hombre que ordenó su muerte desde las sombras. Nemesio Oseguera Cervantes no nació para ser el criminal más buscado de México. Tampoco nació para convertirse en el responsable intelectual de la masacre más sangrienta contra fuerzas policiales mexicanas en casi una década. Pero el 6 de abril de 2015, el Mencho está a punto de demostrar que su sed de venganza no conoce límites. Lo que va a suceder en esa carretera de montaña cambiará para siempre las reglas del juego entre los carteles y el Estado mexicano. 2 semanas antes de la emboscada, el 23 de marzo de 2015, las Fuerzas Especiales de Jalisco habían logrado algo que el Mencho consideraba imperdonable. Habían matado a Heriberto Acevedo Cárdenas, conocido como El Gringo. Para cualquier observador externo, la muerte de El Gringo era simplemente otro golpe rutinario contra la estructura criminal, pero para el Mencho era una declaración de guerra personal. El Gringo no era solo otro sicario, era su lugarteniente en la región de Zacualco de Torres, su mano derecha, el hombre que controlaba varios municipios bajo las órdenes directas del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación. La tarde del 6 de abril comenzó como cualquier otra para los 20 policías estatales que conformaban el convoy. Habían terminado sus labores en Puerto Vallarta, el paraíso turístico del Pacífico mexicano, y ahora regresaban a Guadalajara por la serpenteante carretera que atraviesa las montañas de Jalisco. Era un trayecto rutinario, uno que habían hecho decenas de veces. Debbie Almeida, la única mujer del grupo, charlaba con sus compañeros sobre planes para el fin de semana. Jesús Adrián Chávez observaba el paisaje montañoso, mientras el convoy avanzaba por la estrecha carretera. Ninguno de ellos sabía que en las alturas de esas mismas montañas, grupos de hombres armados los esperaban con paciencia militar. Pero había algo que ninguno de esos policías sabía. Desde días antes, los sicarios del CJNG habían estado estudiando sus movimientos. Conocían las rutas que tomaban, los horarios que manejaban, la cantidad exacta de efectivos que viajaban en cada convoy. El Mencho había dado una orden clara. Quería que el gobierno de Jalisco pagara con sangre la muerte del Gringo. Y él siempre cumplía sus promesas. Los preparativos para la emboscada habían comenzado 48 horas antes. En las montañas que rodean San Sebastián del Oeste, grupos de sicarios habían establecido posiciones estratégicas. Llevaban granadas de fragmentación, lanzagranadas, armas de alto calibre y explosivos adosados a garrafones de gasolina. No era un ataque improvisado, era una operación militar diseñada para aniquilar completamente al convoy policial. Los hombres de El Mencho habían aprendido tácticas de guerra urbana, conocían la importancia de los puntos de emboscada y, sobre todo, sabían cómo convertir una carretera en una zona de muerte. A las 4:45 de la tarde, el convoy policial se acerca al punto elegido por los sicarios. Es una curva ciega en la carretera Mascota Las Palmas, rodeada de vegetación densa, que ofrece cobertura perfecta para los atacantes. Los policías van tranquilos, sin sospechar que desde las alturas, múltiples pares de ojos los observan a través de miras telescópicas. En ese momento, el destino de 20 familias está a punto de cambiar para siempre. De repente, una camioneta de redilas aparece en medio de la carretera. No es un accidente. El vehículo lleva en su plataforma un tanque lleno de combustible que inmediatamente es incendiado por los sicarios. Las llamas se alzan hacia el cielo, creando un muro de fuego que bloquea completamente el paso. Los conductores del convoy frenan bruscamente. Es exactamente lo que los atacantes esperaban. En emboscadas como esta, el primer objetivo siempre es inmovilizar a las víctimas. Sin capacidad de maniobra, sin posibilidad de escape, los policías quedan convertidos en blancos inmóviles. Bonifacio Velázquez Díaz, veterano de la corporación con 15 años de servicio, es el primero en comprender lo que está sucediendo. Emboscada, grita por la radio mientras trata de sacar su arma de servicio, pero ya es demasiado tarde. El primer lanzagranadas convierte su patrulla en una bola de fuego. La explosión es tan violenta que puede escucharse a varios kilómetros de distancia. Es la señal que los otros grupos de sicarios
están esperando para iniciar el ataque coordinado. Lo que viene después es una demostración de poder brutal que durará exactamente 30 minutos. Los sicarios del CJNG han posicionado tiradores en múltiples puntos de las montañas circundantes. Desde esas posiciones elevadas, tienen un control visual completo de la carretera. Cada movimiento de los policías está siendo observado. Cada intento de buscar cobertura es anticipado. Es como un videojuego mortal donde solo un bando conoce las reglas. Gerardo Rojas Soto intenta refugiarse detrás de su patrulla cuando la segunda granada explota a pocos metros de él. La metralla le perfora el chaleco antibalas como si fuera papel. Juan Carlos Cázares López logra responder con algunos disparos antes de que una tercera explosión lo silencie para siempre. Uno por uno, los policías van cayendo bajo el fuego implacable. No es un enfrentamiento, es una ejecución colectiva ejecutada con precisión militar. Mientras tanto, en algún lugar de esas montañas, los sicarios siguen lanzando granadas con una frecuencia terrorífica. Cada explosión convierte las patrullas en hornos metálicos. Algunos policías quedan atrapados en los vehículos incendiados, sin poder escapar del fuego que los consume lentamente. Sus gritos se mezclan con el sonido ensordecedor de las explosiones y el crepitar de las llamas. Ricardo de Jesús Uribe, niño, apenas con 2 años en la corporación, intenta llamar refuerzos por radio cuando una granada cae exactamente donde él se encuentra. La explosión es tan cercana que no tiene tiempo siquiera para un último pensamiento. Juan Antonio Nolasco Reinaga ve morir a su compañero y comprende que él será el siguiente. Trata de correr hacia la vegetación, pero los tiradores desde las alturas lo tienen perfectamente ubicado. Una ráfaga de disparos de alto calibre termina con su intento de escape. Durante esos 30 minutos de infierno, algo extraordinario y terrible sucede. 15 policías mueren sin poder accionar sus armas ni una sola vez. No es cobardía, es la demostración perfecta de una emboscada ejecutada por profesionales de la violencia. Los sicarios del CJNG han logrado algo que pocos grupos criminales consiguen: aniquilar completamente a una fuerza policial sin darles la menor oportunidad de defenderse. Pedro Oliveros Rosa, veterano con 20 años de servicio, alcanza a disparar 3 veces antes de que una granada explote junto a él. Sus últimos pensamientos son para su esposa y sus hijos, que esta noche esperarán en vano su regreso a casa. Gilberto Aguilar García intenta arrastrarse hacia la vegetación con una herida en la pierna, cuando los sicarios terminan de rematarlo con disparos precisos. No hay piedad, no hay prisioneros. La orden del Mencho era clara: no debía quedar ningún policía vivo para contar la historia. Pero 5 policías logran sobrevivir a la masacre. María Lourdes Carmona, la segunda mujer del convoy, queda gravemente herida pero viva bajo los restos humeantes de una patrulla. César Gustavo Lara, Rodolfo Montaño, Rafael Mendoza Calzada y Salvador Elizondo Díaz también logran escapar de la muerte, aunque con heridas que los marcarán de por vida. Estos 5 sobrevivientes serán los únicos testigos de lo que realmente sucedió en esa carretera de montaña. Cuando finalmente cesan los disparos y las explosiones, el silencio que desciende sobre la carretera es sobrenatural. El humo negro de las patrullas incendiadas se alza hacia el cielo como una columna funeraria. Los sicarios del CJNG han logrado su objetivo. 15 policías han pagado con su vida la muerte de El Gringo. Pero para el Mencho, esto es solo el comienzo. La muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas debe ser vengada con creces, y este ataque es únicamente la primera demostración de poder. Los sicarios se retiran monte a través con la misma disciplina militar con la que ejecutaron la emboscada. Han planificado rutas de escape, tienen vehículos esperándolos en puntos estratégicos, conocen cada sendero de esas montañas. En pocos minutos, los responsables de la masacre más sangrienta contra policías mexicanos en una década se desvanecen en la inmensidad de la sierra jalisciense. Las autoridades nunca sabrán si alguno de los atacantes resultó herido o muerto durante el operativo. A las 5:17 de la tarde, exactamente 30 minutos después del primer disparo, la carretera Mascota-Las Palmas se ha convertido en un cementerio de metal retorcido y carne quemada. Las patrullas humeantes esparcidas por el asfalto parecen carcasas de animales prehistóricos. El aire huele a pólvora, gasolina quemada y muerte. Es una escena que ninguno de los paramédicos que llegará horas después podrá olvidar jamás. Cuando las noticias de la emboscada llegan a las autoridades estatales y federales, la reacción es de shock absoluto. Alejandro Solorio Arechiga, comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, no puede creer los reportes iniciales. 15 policías muertos en una sola emboscada es una cifra que México no había visto en años. Luis Carlos Nájera, fiscal general de Jalisco, comprende inmediatamente que están enfrentando a un enemigo completamente diferente
a los carteles tradicionales. El CJNG ha demostrado capacidades militares que rivalizan con las de ejércitos regulares, pero había algo más que preocupaba profundamente a las autoridades. La emboscada no había sido un golpe de suerte o una casualidad violenta. Todo indicaba una planificación meticulosa, inteligencia precisa sobre los movimientos policiales y, sobre todo, un nivel de coordinación que solo se ve en operaciones militares profesionales. Los sicarios de El Mencho no eran pandilleros de barrio, eran soldados de un ejército criminal que operaba con precisión letal. La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar. 3 días después de la masacre, el 9 de abril de 2015, se lanza la Operación Jalisco. Es la respuesta militar más grande que el gobierno mexicano ha organizado contra un solo cartel en años. Thousands de soldados, marinos y policías federales inundan el estado de Jalisco con un solo objetivo: capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y desmantelar completamente su organización criminal. La operación arranca en Villa Purificación, donde la inteligencia militar cree que El Mencho se encuentra refugiado. Durante horas, fuerzas especiales del ejército mexicano y la marina rastrean las montañas en busca del hombre más buscado del país. Helicópteros artillados sobrevuelan la zona, mientras tropas terrestres registran cada casa, cada rancho, cada escondite posible. Por momentos, las fuerzas gubernamentales están a punto de capturar al líder del CJNG, pero El Mencho conoce esas montañas como la palma de su mano, y una vez más, logra escapar de la justicia. Sin embargo, la Operación Jalisco sí logra un objetivo importante: demostrar que el gobierno mexicano no permitirá que la masacre de 15 policías quede impune. Durante las siguientes semanas, decenas de sicarios del CJNG son capturados o abatidos. Laboratorios de drogas son destruidos, arsenales completos son decomisados, rutas de narcotráfico son desarticuladas. Es el golpe más duro que el cartel ha recibido desde su creación. Pero para las familias de los 15 policías asesinados, ninguna operación militar puede llenar el vacío que dejaron sus seres queridos. La esposa de Debbie Almeida Hernández debe explicar a 3 niños pequeños por qué su madre nunca regresará a casa. Los padres de Jesús Adrián Chávez se enfrentan a la pesadilla de enterrar a su hijo de apenas 28 años. Son historias que se repiten 15 veces. 15 familias destrozadas por la violencia de un hombre que nunca conocieron, pero que decidió sus destinos desde las sombras. Los 5 policías sobrevivientes cargan con heridas físicas y psicológicas que nunca sanarán completamente. María Lourdes Carmona despierta todas las noches con pesadillas sobre explosiones y gritos. César Gustavo Lara no puede escuchar el sonido de fuegos artificiales sin revivir aquellos 30 minutos de terror. Para ellos, el 6 de abril de 2015 no es solo una fecha en el calendario, es el día que sus vidas se dividieron en un antes y un después. La emboscada de San Sebastián del Oeste marca un punto de inflexión en la guerra entre los carteles mexicanos y el Estado. Nunca antes un grupo criminal había demostrado tal nivel de organización militar, tal capacidad de planificación estratégica, tal desprecio absoluto por las fuerzas del orden. El mensaje de El Mencho era claro: cualquier golpe contra su organización sería respondido con violencia extrema, sin importar las consecuencias. Pero la historia de esa emboscada también revela algo más profundo sobre la naturaleza del poder criminal en México. El Mencho no ordenó la masacre por dinero, por territorio o por rutas de droga. La ordenó por algo mucho más primitivo y peligroso: por orgullo herido, por venganza personal, por la necesidad de demostrar que nadie podía tocar a su gente sin pagar un precio terrible. En el mundo de los carteles, la percepción de debilidad puede ser más letal que cualquier bala. Los nombres de los 15 policías caídos quedaron grabados para siempre en la memoria de sus corporaciones: Debbie Almeida Hernández, Jesús Adrián Chávez Hernández, Valente Chávez Hernández, Jesús Alberto Chávez Rodríguez, Bonifacio Velázquez Díaz, Gerardo Rojas Soto, Juan Carlos Cázares López, Ricardo de Jesús Uribe Niño, Juan Antonio Nolasco Reinaga, Pedro Oliveros Rosa, Gilberto Aguilar García, Gerardo Hernández Padilla, Ramón Águila Espejo, Rosendo Fregoso Ramírez y Rigoberto Murillo Prieto. Cada nombre representa una vida truncada, un sueño destruido, una familia destrozada por la violencia ciega del narcotráfico. Los investigadores que llegaron días después a analizar la escena del crimen quedaron impactados por el nivel de destrucción. Las patrullas no solo habían sido atacadas con armas de fuego, habían sido completamente aniquiladas con armamento militar pesado. Las marcas de las granadas en el asfalto formaban cráteres perfectos. Los restos de metralla incrustados en los árboles circundantes indicaban el uso de explosivos de alto poder. No era el trabajo de criminales comunes. Era el resultado de una operación militar ejecutada por profesionales de la muerte. El análisis balístico
reveló que los sicarios habían utilizado al menos 12 diferentes tipos de armas de fuego, desde pistolas de alto calibre hasta fusiles de asalto AK-47 y AR-15. Los proyectiles encontrados en la escena provenían de múltiples direcciones, confirmando que los atacantes se habían posicionado estratégicamente en las alturas circundantes. La precisión de los disparos indicaba entrenamiento militar profesional, no la puntería errática típica de pandilleros urbanos. Pero tal vez lo más escalofriante del análisis forense fue la conclusión sobre la duración del ataque. Los investigadores determinaron que los 30 minutos de la emboscada no fueron caóticos ni improvisados. Cada fase del ataque siguió una secuencia lógica. Primero el bloqueo de la carretera, luego la inmovilización de los vehículos, después la eliminación sistemática de los ocupantes y finalmente la retirada organizada. Era un manual de operaciones militares aplicado al crimen organizado. El impacto psicológico de la masacre se extendió mucho más allá de las víctimas directas. Miles de policías estatales y municipales en todo Jalisco comenzaron a cuestionar si sus vidas valían el sueldo que recibían por enfrentar a enemigos con armamento superior al suyo. Las renuncias se multiplicaron en las siguientes semanas. El miedo se convirtió en el arma más efectiva del CJNG, más poderosa que todas sus granadas y fusiles de asalto. Mientras tanto, el Mencho continuaba expandiendo su imperio criminal desde las sombras. La masacre del 6 de abril no había sido solo una venganza por la muerte de El Gringo, era una demostración de poder dirigida a rivales, autoridades y sociedad en general. El mensaje era inequívoco. El cartel Jalisco Nueva Generación había llegado para quedarse y estaba dispuesto a usar cualquier nivel de violencia para mantener su posición dominante. Los meses siguientes a la emboscada confirmaron que el CJNG había cruzado una línea que otros carteles nunca se habían atrevido a cruzar. Comenzaron a aparecer videos donde sicarios del grupo exhibían arsenales completos de armas militares, incluyendo lanzagranadas, bazucas y vehículos blindados artesanalmente. Ya no se escondían. Al contrario, publicitaban su poder militar como una forma de intimidación psicológica masiva. La estrategia de El Mencho era diabólicamente efectiva. Al demostrar que podía aniquilar convoyes policiales completos, sin perder un solo hombre, estaba redefiniendo las reglas del juego criminal en México. Otros carteles comenzaron a imitar sus tácticas. Las emboscadas se volvieron más sofisticadas, más letales, más parecidas a operaciones de guerra que a enfrentamientos entre criminales y policías. Para el gobierno mexicano, la emboscada de San Sebastián del Oeste se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en la estrategia de combate al narcotráfico. No bastaba con operativos reactivos después de las masacres. Era necesario un cambio fundamental en la manera de enfrentar a organizaciones criminales que ya operaban como ejércitos irregulares con capacidades militares reales. Los familiares de las víctimas, mientras tanto, luchaban contra la indiferencia burocrática y la falta de justicia real. Las investigaciones avanzaban lentamente, los responsables intelectuales permanecían libres, las indemnizaciones se demoraban en trámites interminables. Para ellas, la muerte de sus seres queridos se convertía en una doble tragedia. Primero la pérdida, después el olvido institucional. Sin embargo, algo había cambiado para siempre en las montañas de Jalisco. Los habitantes de las comunidades rurales sabían ahora que vivían en territorio controlado por hombres dispuestos a masacrar policías con la frialdad de una operación militar. El miedo se instaló en pueblos enteros. La gente dejó de salir por las noches, evitaba ciertas carreteras, se cuidaba de hacer preguntas sobre movimientos extraños en las montañas. El 6 de abril de 2015 no fue solo el día en que murieron 15 policías en una emboscada. Fue el día en que México descubrió que había subestimado gravemente la evolución del crimen organizado. Los carteles ya no eran bandas de narcotraficantes. Eran organizaciones paramilitares con capacidad de planificación estratégica, inteligencia operativa y poder de fuego equivalente al de ejércitos regulares. La carretera Mascota-Las Palmas quedó marcada para siempre por la sangre derramada esa tarde. Los lugareños evitan pasar por el lugar donde ocurrió la emboscada, especialmente al atardecer. Algunos dicen que en las noches silenciosas aún se pueden escuchar los ecos de las explosiones y los gritos. Son solo leyendas urbanas, pero reflejan el trauma colectivo que dejó la masacre en la memoria de la región. Años después del ataque, las familias de los policías asesinados siguen esperando justicia real. El Mencho permanece prófugo, el CJNG continúa operando con impunidad relativa, y los responsables directos de la emboscada nunca fueron identificados ni capturados. Para los deudos,
La sensación de impunidad es tan dolorosa como la pérdida original de sus seres queridos. La emboscada de San Sebastián del Oeste se convirtió en un caso de estudio para academias policiales y militares de todo el mundo. Los expertos en seguridad analizan los videos, estudian las tácticas utilizadas, tratan de entender cómo un grupo criminal logró ejecutar una operación militar tan perfecta. Las conclusiones son siempre las mismas. El crimen organizado mexicano había evolucionado hasta convertirse en una amenaza de seguridad nacional. Pero más allá de los análisis técnicos y las estadísticas criminológicas, la historia de esos 30 minutos de horror en una carretera de montaña es fundamentalmente humana. Es la historia de 20 personas que salieron a trabajar una tarde de abril y se encontraron con la muerte. Es la historia de familias destrozadas, de sueños truncados, de vidas que se apagaron bajo el fuego de granadas y ametralladoras. Hoy, casi una década después, los nombres de Debbie Almeida Hernández y sus 14 compañeros caídos siguen siendo recordados en ceremonias oficiales y misas conmemorativas. Sus fotografías cuelgan en los muros de las estaciones de policía como recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente quienes han elegido servir y proteger. Son héroes anónimos de una guerra que México nunca pidió, pero que está obligado a librar. La verdadera tragedia de la emboscada del 6 de abril de 2015 no es solo que murieron 15 policías inocentes, es que su muerte fue solo el comienzo de una escalada de violencia que transformaría para siempre la naturaleza del conflicto entre el Estado mexicano y el crimen organizado. En esas montañas de Jalisco no murieron solo 15 personas, murió también la ilusión de que los carteles eran simplemente grupos de criminales que podían ser combatidos con métodos policiales tradicionales. El Mencho había demostrado que su organización era capaz de planificar y ejecutar operaciones militares complejas. Había convertido una carretera rural en un campo de batalla y a sus sicarios en soldados de un ejército criminal. Esa tarde de abril, en 30 minutos de fuego y muerte, cambió para siempre las reglas del juego en México. Y las consecuencias de ese cambio siguen reverberando hasta el día de hoy en cada operativo, en cada enfrentamiento, en cada familia que espera en vano el regreso de un ser querido que salió a cumplir con su deber y se topó con la violencia implacable del narcotráfico. Fuentes consultadas para esta investigación: La Opinión, Periodista Digital, La Nación Argentina, Infobae México, El Informador de Guadalajara, registros oficiales de la Fiscalía de Jalisco y reportes de la Comisión Nacional de Seguridad.